Esta setmana, avui precisament, Enrique, tu eres notícia, eres el protagonista d'aquest espai, perquè fa apenas una setmana li vas portar al papa Francesc un llibre escrit per tu que es titula Lettere di un bastardo al papa, cartes d'un bastard al papa. Per què vas escriure aquest llibre? Què és el que conté i per què el vas voler entregar al papa? Sí, Clara, es un paso más en la larga búsqueda que tengo yo y que tenemos muchos de nuestras madres. Hemos nacido en centros religiosos, en la Casa Cuna Santa Isabel, o otros en el Santo Celo, Santa Teresita, y nos encontramos con el problema de la apertura de los archivos religiosos, ¿no? Una de las opciones, la Iglesia es un estado jerárquico, el jefe de la Iglesia es el Papa Francisco, y yo le he estado enviando varias cartas personales a él y al Estado Vaticano pidiéndole ayuda para que intermediase con las órdenes religiosas que todavía no quieren abrir los archivos pese a las órdenes judiciales. Estas 16 cartas no han tenido contestación, las enviadas al Papa Francisco, y mi editor italiano tuvo la idea de publicarlas en un libro, una recopilación con una pequeña explicación para que le llegasen, en cierta manera, le llegasen a través del libro, ¿no? Diguem-ne que són cartes escrites del teu puny i lletra que en realitat representen com un crit que clama justícia, que clama pietat i comprensió perquè pugueu arribar a saber la veritat. El título ha escandalizado un poco, de un bastardo, pero es un libro muy respetuoso y unas cartas muy respetuosas. Son unas cartas escritas desde el corazón de una persona que, dedicándome como abogado, y he ayudado a tantas personas a reencontrarse, en el caso mío y en el caso de otros hermanos de cuna, nacidos en la misma casa cuna, no encontramos, ¿no? Entonces, le pido ayuda al jefe del Estado, al jefe de la Iglesia Católica, para que interceda con esos miembros de la Iglesia que todavía, por los motivos que sean, no quieren ayudarnos y enseñarnos los archivos, ¿no? Son unas cartas muy sentimentales, escritas desde el corazón y representándome a mí, la búsqueda de mi madre biológica, pero también la de miles de valencianos que estamos en la misma situación, ¿no? Yo creo que le pueden conmover, entiendo que sí. Doncs arran de la publicació del teu llibre a Itàlia va tindre lloc un moment inoblidable i molt emotiu al Vaticà. Enrique Vila va aconseguir, com dèiem, entregar en persona el llibre al mateix papa Francesc. Paren atenció ara a l'escena i escolten, sobretot amb atenció, la conversa. Això és el que va passar. ...20 segons de conversa amb el papa. Com van ser aquests 20 segons? Què és el que més el va sorprendre, Enrique? Bueno, sobre todo, hay que decirlo, la suerte que tuve que se parase, porque es realmente complicado. En una audiencia general, esto fue una audiencia general, la verdad es que nos pegamos un madrugón y pillamos muy buen sitio. Yo sabía que era difícil, pero yo creo que al ver el libro, al enseñárselo, él lo reconoció, porque ya se lo habíamos enviado antes a través de su secretario personal, y por eso se paró. Tuvo la curiosidad de conocerme, es posible que ya lo haya leído ya. Y bueno, tener mucha suerte porque la audiencia general está pensada, él es muy amable, saluda, bendice, pero está abrumado de la cantidad de gente que hay, entonces me considero afortunado que quisiera, al ver el libro, pararse y dedicarme esos 20 segundos. Tuvo palabras, yo creo que de esperanza, ¿no? Yo creo que él es sincero y creo que lo va a leer y espero que en sus manos está la ayuda, la intermediación con estas órdenes religiosas. ¿Cómo es para estar este viaje a Roma? ¿De qué iba a ser la idea? Bueno, yo quería que las cartas le han llegado, no han contestado, hemos escrito el libro, se ha publicado en Roma, el libro se lo hicimos llegar a través de su secretario personal gracias a los contactos que tiene mi editora, Cristina Guarnieri, de la editorial Castelvecchi. Le llegó y me recomendaron ciertos amigos vaticanistas de Roma, me dijeron, ¿por qué no? Intenta ir a él y se lo entregas en mano y eso le puede conmover o puede ser un granito de arena más para que nos haga caso. Entonces, bueno, lo pensé, como decimos en Valencia, pensat y fet. Cogí un avión, pasé la noche allí y al día siguiente madrugué para estar en la audiencia general que todos los miércoles se da en el Vaticano, con la esperanza, la verdad es que tenía pocas de que se pudiera parar, es difícil,
Estamos intentando, hay que decirlo también, una audiencia privada para poder explicarle cuál es la búsqueda. Las audiencias privadas son más difíciles. Més complicades de Pero tindre-les. bueno, fue una idea que salió bien, salió Em bien. crida l'atenció, Enrique, que el llibre està escrit en italià. El mes que ve es publicarà i serà ja també en castellà. Sí. Quin èxit està tenint a Itàlia? Bueno, está siendo muy comprado porque es un libro muy fácil de leer, es breve, el que sale en Italia es solo las cartas y una pequeña introducción y está llamando mucho la atención, claro. I per què primer en italià? Bueno, la idea fue allí, o sea, yo me dirigía con las cartas al Santo Padre y fue mi editor italiano, que ya había traducido otros libros míos del español al italiano, pero en este caso la idea fue de él y las ha publicado él en Roma, ¿no? En Italia. Ahora se publicará en castellano, hay que decir que la versión castellana será más amplia, porque aprovechamos, y mi editor español, publicamos las cartas, pero también aprovechamos a hacer un ensayo sobre la situación actual de nuestras búsquedas y los niños robados, ¿no? El objetivo ya está, lo tiene en sus manos y yo creo que sí que lo va a leer. Y creo que las cartas son suficientemente sentimentales para que le lleguen al corazón y no le cuesta nada, sinceramente no estamos pidiendo nada ni Però, castigo. penses realment que està en les seues mans poder tindre accés a tots aquests expedients? Se me puede llamar ingenuo, yo desconozco el funcionamiento interno del Vaticano, pero lo que sí que tengo claro es que es un Estado, y perdonadme la comparación, dictatorial, es decir, él es el jefe del Estado y él manda, no hay un sistema democrático que decidan, vamos a ver si damos los nombres o no. Si el Papa Francisco decide que los que hemos nacido en instituciones religiosas tenemos derecho a conocer a nuestras madres, él descuelga el teléfono, me imagino, llama a las encargadas de esas congregaciones religiosas y le dicen entregar los archivos porque yo, que soy el jefe de la Iglesia, me he conmovido y pienso que estas personas tienen derecho a conocer a su madre. Nadie le va a decir ni mu. Entiendo yo, por lo que entiendo... També tu vols tindre aquest dret de conèixer ta mare. Sí. Sembla que breument, Enrique, puguem repassar el teu cas, ni que siguen dos pinzellades de on vas néixer, quan i quines dades tens. Es mi caso y el de miles de valencianos. Santo Celo y Santa Isabel se parecen mucho. Los que hemos nacido en Santo Celo, Santa Isabel, Villa Teresita, bueno, yo nací el 18 de mayo de 1965 en la Casa Cuna Santa Isabel, a las 11:30 de la mañana, y ese mismo día mis padres adoptivos vinieron a por mí. Se me llevaron ya a su casa y a los 6 meses se produjo la adopción formal, ¿no? No sé absolutamente nada de mi madre biológica, lo he intentado por todos los medios hasta llegar al Vaticano y es lo que estoy buscando, conocer a mi madre para darle un abrazo y darle un beso. Pedimos poco. Parece poco para las persones que ja conocen a sus padres, no? Però per a nosaltres és mucho, no? Representa molt. Sí. Doncs, Enrique, si els sembla, anem a conèixer també ara un altre cas, perquè entenem que el que està fent, Enrique, el seu esforç, el teu esforç, representa a tots els que, com tu, han vist com se'ls furtava el destí i en aquesta situació potser es troben molts dels menors que van néixer a la Casa Cuna Santa Isabel de València i van ser adoptats de manera presumptament irregular.